¿Hay inseguridad, infelicidad y temor en tu vida? La serie profética Descubriendo los símbolos del Apocalipsis, presentada por el pastor y evangelista internacional Eduardo Canales, te ayudará a encontrar paz, seguridad y felicidad. Al estudiar el libro de Apocalipsis, descubriremos que es un libro histórico, profético, simbólico, pero sobre todo, nunca olvides esto: el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Padre Celestial, qué bendición ha sido estar en tu iglesia. Qué bendición haber visto a estos jovencitos participar. Qué bendición ha sido haber también participado de la ceremonia bautismal. Ahora, Señor, al abrir tu palabra pedimos que tu Espíritu ya esté en este lugar. Toca vidas, cambia corazones. Oh Señor, te ruego por aquellos que están aquí tristes con problemas, acércate a sus vidas, haz algo especial en sus vidas esta noche, cambia circunstancias y quita de nuestra mente todo lo que nos pueda distraer, que nos pueda traer preocupación, que puede estarnos perturbando. Por los siguientes minutos, Señor, que tu palabra cobre vida, que Jesús se vea en el Apocalipsis, que Jesús nos dé esperanza esta noche, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema en esta oportunidad se titula El gran conflicto entre el bien y el mal. La Biblia nos habla de una batalla, una guerra. Ahora hemos estado estudiando el Apocalipsis y hemos dicho que está dividido en dos partes: la parte histórica, capítulos 1 al 14, la parte escatológica, capítulos 15 al 22, que tienen que ver con eventos del fin. Lo histórico, capítulos 1 al 14, casi todo se ha cumplido, queda muy poco por cumplirse de allí. Ahora de lo escatológico, los eventos del fin, de eso nada se ha cumplido todavía, pero una vez que se comienzan a cumplir esos eventos, se cumplen rápida y dramáticamente y Jesús aparece en gloria por su iglesia. Ahora estamos entrando a la cuarta división de lo histórico, que es el gran conflicto entre el bien y el mal. Ya miramos el mensaje de las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas con sus 2 subdivisiones que ya estudiamos, y ahora entramos al gran conflicto, esa batalla entre el bien y el mal. Ahora noten, en Apocalipsis 11:19 dice Juan: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí Juan ve el cielo abierto, el templo de Dios abierto en el cielo, y él ve el arca del pacto, esa arca que estaba en el lugar santísimo. Esta es una escena introductoria del santuario, como hemos visto en las otras divisiones. Y entonces termina el capítulo 11 y el capítulo 12 comienza así con el verso 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí aparece un simbolismo. Ahora, ¿qué es lo que simboliza una mujer en profecía bíblica? Juan ve a esta mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas. ¿Qué simboliza una mujer en profecía bíblica? Yendo a 2 de Corintios 11:2 leemos lo siguiente: pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo aquí le está escribiendo a los hermanos en Corinto, y él dice: yo los estoy preparando para presentarlos a Cristo como una esposa virgen, y está hablando de la iglesia. Por lo tanto, en profecía bíblica, una mujer representa iglesia, y en este caso es una mujer hermosa, llena de justicia, vestida del sol, de pureza. Está simbolizando a la iglesia cristiana. El símbolo que ve Juan allí de esa mujer es un símbolo de la iglesia cristiana. Y noten que está vestida del sol, con ropas de justicia. Quiere decir, amados, que la iglesia cristiana es salva por la justicia en Cristo. No hay otro medio de salvarnos sino por medio de la justicia de Cristo Jesús. Nosotros no tenemos justicia propia. La Biblia dice que es como trapos de inmundicia.
Pero si hemos de ser salvos, será por la justicia de Cristo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora noten que tiene la luna debajo de sus pies. ¿Qué simboliza la luna aquí? De paso, la luna no tiene luz en sí misma. La luna termina siendo un reflejo ¿de qué? Del sol. Y Jesús, hablando en el libro de Juan capítulo 5, dijo, Jesús ahí en la escritura dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio, ¿qué dijo Jesús? De mí. Quiere decir, amados, que las escrituras del Antiguo Testamento hablaban de Jesús, y aquí la luna es un símbolo del Antiguo Testamento. Las profecías en las cuales la iglesia cristiana fue fundada, en esas profecías de Isaías y esas profecías de Miqueas, que hablaban de ese Cordero de Dios que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Y tiene una corona de 12 estrellas, el símbolo de los 12 apóstoles del Señor Jesús, a quienes les dio la comisión de ir y predicar el evangelio. Pero en la escena aparece un dragón también. Noten, dice el apóstol Juan en los versos 3 y 4, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí aparecen varios simbolismos en esta escena. Vamos a analizarlos, vamos a estudiar estos simbolismos. ¿Qué representan estos simbolismos ahí en profecía bíblica? Para comenzar, aparece el dragón escarlata. ¿Quién es el dragón? La misma Biblia no lo dice. El verso 9 de Apocalipsis 12 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo tanto, sabemos que del dragón que se está hablando aquí, escarlata, es el diablo. Y en cuanto fue expulsado del cielo, él vino a hacerle la guerra a la iglesia cristiana. Se paró delante de la mujer, delante de la iglesia cristiana. Y luego nos dice que arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué simbolizan las estrellas del cielo en profecía bíblica? Mira en Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Por lo tanto, en profecía bíblica, estrella simboliza ángel. Y cuando Lucifer se rebeló en contra de Dios, arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo. Él reclamó que Dios era un Dios injusto, que no se podían obedecer los mandamientos de Dios, y levantó una rebelión en el cielo en contra de Dios. Quiere decir que si la Biblia nos enseña ahora que hay millones y millones de ángeles en el cielo, en esta tierra hay millones y millones de ángeles caídos también, porque de cada 3 ángeles que estaban en el cielo, 2 permanecieron leales a Dios y 1 se rebeló contra Dios y siguió a Lucifer. Y por eso está el simbolismo que arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo. Luego también dice que el dragón se paró frente a la mujer, y esa mujer es la iglesia cristiana. En cuanto se comenzó a establecer la iglesia cristiana, y hasta desde el mismo nacimiento de Jesús, el diablo comenzó a hacerle la guerra, porque el dragón dice quería devorar al hijo de la mujer. ¿Quién es ese hijo de la mujer? Fue nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dicen los versos 4 y 5. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Por lo tanto, desde que Jesús nace, el diablo quiere destruirlo por medio de Herodes. Herodes, ¿qué mandó hacer? Mandó matar a todos los niños de Belén de 2 años para abajo, porque descubrió que allí había nacido el nuevo rey. Las profecías decían eso, y quería deshacerse de Jesús. Después vemos que
con Pilato. Pilato preguntó: ¿qué haré con este Jesús que se llama el Cristo? Detrás de Pilato estaba el diablo tratando de destruir a Jesús, que no siguiera adelante con su ministerio. Después fue llevado a la cruz, en la cruz llegó al Calvario, y cuando Jesús dijo: consumado es, y murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, el diablo pensó que había ganado la batalla más grande, pero fue la pérdida más grande para el diablo. Allí se cumplió la profecía de Génesis capítulo 3, que uno de la simiente de la mujer le iba a pisar la cabeza a la serpiente, pero con todo la serpiente le iba a morder en el calcañar, o sea, le iba a haber un precio por ello, y Jesús murió en la cruz. Pero la Biblia dice que fue arrebatado para Dios y para su trono, porque aunque Jesús murió, pero salió triunfante de la tumba, al tercer día resucitó y ascendió al cielo, y ahora la Biblia nos enseña que Él está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Y ahí en la escena introductoria vemos el templo de Dios abierto en el cielo y el arca del pacto, donde Jesús ministra por ti y por mí, donde ahora tú y yo nos podemos acercar a ese trono de la gracia para hallar ayuda para el oportuno socorro. Y entonces habla de una guerra que comenzó en el cielo. Y algo interesante, ya lo mencionamos en otro estudio. Tú que me estás viendo en la televisión, si no miraste esa presentación, el Apocalipsis está estructurado de tal forma que cuando se va desarrollando una escena, no siempre sigue el orden cronológico. A veces se detiene la escena y Dios o adelanta la cinta para mostrarnos un evento futuro, o a veces retrasa la cinta y nos muestra un evento que ya se cumplió, para mostrar y probar una verdad, un principio, para reforzar la verdad que se está presentando, y después se vuelve a tomar cronológicamente el orden de esa escena. Y aquí está hablando de que el diablo le hizo la guerra a la iglesia, quiso destruir a Jesús. Y Dios nos muestra que es una batalla entre el bien y el mal. Pero Dios dice: ¿quieres saber dónde comenzó esa batalla? Yo te voy a mostrar dónde comenzó esa batalla. Y Dios nos remonta a la eternidad, siglos atrás, cuando comenzó esa batalla en el cielo. Y mira lo que dicen los versos 7 al 9. Y fue hecha una gran de batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Y aquí el símbolo de Miguel es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Y los ángeles que quedaron leales a Dios estaban acompañando a Jesús. Y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Dios nos muestra dónde comenzó esa batalla. Que es cierto, tú y yo ahora somos parte, estamos participando de esa batalla entre el bien y el mal. Pero Dios dice: yo te voy a mostrar dónde comenzó esa batalla. El diablo puso en juego el carácter de Dios y el gobierno de Dios. Ahora en los versos 13 al 16 dicen: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí aparecen varios simbolismos también en estos versículos. Vamos a analizarlos. Para comenzar, vemos que aparece una terminología de tiempo, tiempos y medio tiempo. El diablo usaría un periodo de tiempo para perseguir a la iglesia como nunca antes lo había hecho. Ahora, amados, esta terminología ya la estudiamos en un estudio pasado. Hay una llave profética que nos ayuda a entender terminología de tiempo en profecía bíblica. Ezequiel 4:6 dice: día por año te lo he dado. En Números 14:34, un año por cada día. Por lo tanto, en profecía bíblica, un día, ¿cuánto tiempo representa?
representa un año. Y aquí está hablando que iba a ser por tiempo, tiempos y medio tiempo. Y en la Biblia un tiempo es un año, tiempos 2 años, medio tiempo, medio año. Ahora, tomando el mes bíblico de 30 días nos da 360, 720, 180, un total de 1260 días. Pero como cada día representa un año, aquí está hablando de un periodo de 1260 años que el diablo le iba a hacer la guerra a la iglesia. Y luego dice Apocalipsis 12:6: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Aquí se menciona específicamente ese periodo de 1260 días, que equivale también a tiempos, tiempos y medio tiempo. Ahora, noten ustedes que cuando el diablo le haría la guerra a la iglesia para destruirla, Dios protegería a la iglesia. Y siempre que se habla de ese periodo de tiempo de 1260 años, se habla en conexión cuando Roma papal se convirtió en un poder político religioso que comenzó a reinar en el 538 de nuestra era y se extendió hasta el año 1798 de nuestra era. También se le llamó en ese periodo de tiempo la Santa Inquisición, así le llamaron, cuando en el nombre de religión hubo gente que fue perseguida. Los valdenses fueron unos de ellos, creyentes de la Biblia. Cuando Roma prohibió que la gente común tuviera la Biblia, solamente los clérigos, los líderes religiosos tenían acceso a la Biblia, los valdenses siguieron enseñando la Biblia. Tuvieron que huir a las montañas del norte de Italia, sur de Francia, también hacia Suiza, porque ellos querían obedecer a Dios, querían tener como base en la vida de ellos la Biblia y no las doctrinas y enseñanzas de hombres. Fue en ese tiempo cuando los puritanos vinieron con los peregrinos que llegaron de Europa, huyendo a esa persecución religiosa a las costas de Norteamérica, con ese barco Mayflower y otros barcos más que venían, y entre ellos venían una cantidad de cristianos puritanos que venían huyendo esa persecución religiosa en Europa. Entonces dice que el diablo arrojó agua como un río. ¿Qué simboliza el agua en profecía bíblica? Ya estudiamos esto en un estudio pasado, Apocalipsis 17:15, y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Por lo tanto, en profecía bíblica el agua representa pueblos, naciones, muchedumbres. Y hermanos, el diablo rara vez se ha aparecido como lo presenta Apocalipsis, con 7 cabezas y cola, o como la gente lo pinta, con cuernos y cola. En la historia el diablo ha utilizado a líderes políticos, líderes religiosos, a naciones, a pueblos, para perseguir al pueblo de Dios. Y así por este largo tiempo el diablo utilizó naciones, emperadores, líderes políticos, Roma papal, para perseguir a aquellos que querían seguir manteniendo la verdad de Dios. Pero entonces la profecía decía que la tierra tragó ese río de agua. Ahora, amados, si las aguas representan áreas habitadas, la tierra representa áreas inhabitadas. Y así fue como sucedió. Muchos cristianos huyeron a lugares despoblados, a las montañas. Repito, vinieron acá a las costas de Norteamérica. Y descubrimos que así Dios, por ese largo periodo de tiempo, protegió a su iglesia, cuidó de su iglesia. Y el diablo hizo todo lo que pudo para destruir a la iglesia y no pudo destruirla. Entonces noten lo que dice el verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. No pudo destruirla. Usó el diablo todas las artimañas que pudo en el nombre de religión, usando gobiernos, emperadores, y con todo no pudo destruir a la iglesia en ese largo periodo de 1260 años. Y entonces dice que el diablo se llenó de ira contra la mujer. Yo no sé si aquí hay puertorriqueños. ¿Hay algún puertorriqueño aquí? Levante la mano. Acá tenemos unos puertorriqueños, porque en Puerto Rico diríamos: el diablo se enfogonó. El diablo andaba enfogonado en contra de la iglesia, ¿sí o no? Estaba enojado el diablo por ese periodo de tiempo. Y dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es tu descendencia? ¿Tus hijos? ¿Tus nietos?
Entonces el diablo le hizo la guerra a la iglesia por ese periodo de 1260 años que nos llevó hasta el año 1798 de nuestra era. Y como no pudo destruir a la iglesia, se enojó más y comenzó a hacerle la guerra a la descendencia de esa iglesia, que es la iglesia cristiana que vive al fin del tiempo, después del año 1798. Y noten las características: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí vemos dos señales del pueblo de Dios. A la iglesia que el diablo le está haciendo la guerra tiene dos características peculiares. Número uno, guardan los mandamientos de Dios. Quiere decir que si tú estás guardando los mandamientos de Dios, el diablo va a estar enojado contigo. Si no estás guardando los mandamientos de Dios, aunque te llames cristiano, el diablo va a estar contento contigo. ¿De cuáles mandamientos está hablando aquí? Está hablando de los 10 mandamientos. ¿Qué dicen los mandamientos? Primer mandamiento, ¿qué nos dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hay gente que piensa que tener un Dios ajeno es tener un Dios pagano, y lo es. Pero todo lo que le quite el primer lugar a Dios en tu vida llega a ser un Dios para ti. Hay gente que un vicio es un Dios. Para otros el dinero. Aún cosas buenas, el deporte. Mucha gente mejor va a practicar un deporte que ir a la iglesia. No tiene tiempo para Dios. Llega a ser un Dios para ti. Y si tú le das prioridad a otras cosas en la vida menos que a Dios, ¿cómo va a estar el diablo contigo? ¿Contento o enojado? Va a estar contento. Segundo mandamiento, Dios dice: no tengas imágenes, ni las adores, ni te arrodilles delante de ellas. Pero si tú adoras, como dijo Jesús en Juan capítulo 4, adoras en espíritu y en verdad, y no por medio de imágenes, ¿cómo va a estar el diablo contigo? Va a estar enojado. Tercer mandamiento, ¿qué dice Dios? No tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y hay gente que piensa que eso implica solo jurar en el nombre de Dios o usar el nombre de Dios livianamente, y también lo es. Pero sabes, decirnos hijos de Dios, decirnos cristianos y no hacer lo que Cristo pide, también es estar tomando el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, ¿qué dice Dios? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Y dice que no hagamos nada en él de trabajo secular. Y nos dice por qué: porque en 6 días Dios hizo el cielo y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y Dios reposó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Quiere decir que el sábado es un día especial para Dios, y lo puso en el corazón de los 10 mandamientos. Y si tú sigues lo que la mayoría del cristianismo sigue hoy por hoy, guardando el domingo, que eso no es bíblico, no está en la Biblia. Incluso, mi amado que me estás viendo por la televisión, en algún tiempo atrás yo presenté un tema que le titulaba $5,000 de recompensa por un texto de la Biblia. Y ahí en esa presentación yo preguntaba que el que me mostrara con la Biblia que el domingo era el día que se debía de guardar y no el sábado, que se ganaba los $5,000. Y hubo ciudades donde presenté eso, y ya había ministros, pastores de otras denominaciones, y nunca nadie reclamó los $5,000. ¿Sabes por qué? Porque no está en la Biblia. Ahora, si tú sigues lo que Dios dice y no lo que los hombres dicen, ¿cómo va a estar el diablo contigo? Va a estar enojado si guardas el sábado como Dios manda. Quinto mandamiento, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Y si tú respetas a tus padres, cuidas de ellos, el diablo no va a estar contento, va a estar enojado contigo. Sexto mandamiento, ¿qué nos dice? No matarás. Y el matar, Jesús dijo, no es solo quitarle la vida a una persona, enojarse locamente, odiar al ser humano. Pero si tú eres un cristiano que amas a los demás y aprendes a perdonar, en vez de estar el diablo contento contigo, ¿cómo va a estar? Va a estar enojado. Séptimo mandamiento, ¿qué dice? No cometerás adulterio. Y la hermana gemela del adulterio es la fornicación. Pero si tú respetas ese mandamiento, el diablo va a estar enojado contigo. Octavo mandamiento, ¿qué nos dice? No robarás. Y aquí en esta ciudad donde ustedes viven, mis hermanos, no se pierden las cosas, simplemente cambian de dueño, ¿sí o no?
Pero si tú eres una persona que respeta las cosas ajenas, el diablo va a estar enojado contigo. 9º mandamiento que dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y hoy por hoy, hermanos, en cuántos enredos no se mete la gente. Comienza a hablar la gente. Yo digo que hay gente que se especializa en esa ciencia que le llaman chismografía, y comienzan a hablar facilito de otra persona. Yo digo que hay gente que le da diarrea de la lengua y estreñimiento del seso. Primero habla y después piensa. En cuántos líos no se mete la gente por andar hablando sin pensar. Pero si tú eres una persona que respetas a los demás y no hablas de los demás, el diablo va a estar enojado contigo. Y 10º mandamiento, Dios dice: no codicies ninguna cosa de tu prójimo. Y si tú estás feliz, contento como estás, luchas en la vida, y si otro tiene más que tú, pues gloria a Dios que Dios bendijo a Perico Pérez o a Juan Charrasqueado, mi vecino. Gloria a Dios por ello, que a mí no me ha desamparado también, aunque él tiene más que yo. El diablo va a estar enojado. Ahora, mi amado, que me ves por la televisión, los que están aquí también, les pregunto: conforme hemos hecho esta descripción de los mandamientos de Dios, ¿estás haciendo que el diablo esté enojado contigo? ¿O tienes contento al diablo con el tipo de vida que estás viviendo? Aunque te llames cristiano, si no estás obedeciendo los mandamientos de Dios, el diablo está contento contigo. Pero si tú vives como Dios manda, el diablo se va a enojar porque le está haciendo la guerra a la iglesia. Y luego dice que también tienen el testimonio de Jesucristo. Es la segunda característica. Y en Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiere decir, amados, que cuando Juan estaba impresionado por esas revelaciones, quiso adorar al ángel. Y en otra ocasión sucedió lo mismo, y el ángel le dijo: mira, no me adores a mí, adora a Dios. Quiere decir que nuestra lealtad se la debemos solo a Dios. La Biblia nos enseña que los ángeles fueron creados mayores que nosotros, pues ni siquiera los ángeles aceptan adoración de los seres humanos, porque ellos también son seres creados, menos adorar a otro ser humano, a un líder religioso. Quiere decir que el espíritu de profecía se haría evidente en el pueblo de Dios, y en un estudio futuro vamos a hablar un poco más de eso. Y aquí vemos la grande batalla entre el bien y el mal, hermanos. Es por la lealtad a Dios. El diablo quiere que tú le des tu lealtad. Dios quiere tu lealtad. Y la batalla más grande que se pelea, aunque comenzó en el cielo y por siglos ha seguido en esta tierra, es una batalla diaria que se pelea en tu vida y en mi vida. El diablo quiere tener control de ti. Dios te dice: hijo mío, dame tu corazón. Dios quiere tener control de tu vida. Aquí en Apocalipsis 12 vemos 3 etapas de persecución. Primera etapa, desde el nacimiento de Jesús hasta el año 538, el diablo utilizando al imperio romano, a emperadores romanos para destruir a Cristo, después destruir a la iglesia. Cuando estudiamos sobre los sellos, descubrimos que terminando el primer siglo, emperadores romanos prohibieron la religión cristiana y comenzaron a perseguir al cristianismo, y el diablo no pudo destruir a la iglesia. Entonces comienza una segunda etapa de persecución en el nombre de religión cristiana. Ahora, cuando Roma papal se convierte en poder político religioso, desde el año 538 hasta el año 1798, 1260 años haciéndole la guerra a la iglesia, y no la pudo destruir el diablo. Entonces nos muestra Apocalipsis 12 una tercera etapa de persecución, desde el que entramos al tiempo del fin, 1798, hasta que Cristo Jesús aparezca en gloria por su iglesia. Y yo creo, amados, que hoy por hoy lo que necesitamos es un poquito más de persecución, que el diablo se enoje más contigo y conmigo, para que nosotros podamos vivir como Dios manda, porque con las libertades que tenemos somos tan indiferentes a veces a las cosas espirituales. Termina el capítulo 12, capítulo 13 habla de una bestia que sale del mar.
Eso lo vamos a ver en el estudio siguiente. Y después, en la última parte del capítulo 13, aparece una segunda bestia que tenía cuernos de cordero, pero hablaba como dragón. Dentro de 2 estudios vamos a descubrir de quién está hablando Dios aquí. Termina el capítulo 13 y entonces en el capítulo 14 aparece una escena celestial. Ahí Juan identifica a los 144,000 que están con el Cordero en el monte de Sión y cantan un cántico nuevo. Dice así el verso 1: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en sus frentes. Ya en un estudio pasado, cuando hablamos de los sellos, descubrimos que los 144,000 son un símbolo del pueblo que vivirá al fin del tiempo, que tiene la victoria en contra de la marca de la bestia. Y aquí Dios adelanta la cinta y le muestra a Juan su pueblo cuando ya ganó la victoria, para que nos animemos, para que sepamos que en esta batalla entre el bien y el mal, el bien va a triunfar, que por la gracia de Dios tú y yo podemos tener la victoria. Y entonces de los versos 6 al 11 se mencionan 3 ángeles que van volando por el medio del cielo. El primero habla de la hora del juicio de Dios, el segundo la caída de Babilonia, el tercero la marca de la bestia, y cada uno tiene un mensaje específico que se tiene que estar predicando ahora en el tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo. El primer ángel dice así, mira, ahí en Apocalipsis 14, versos 6 y 7: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por lo tanto, vemos, número 1, predique el evangelio eterno. Mis hermanos, no se puede cambiar el evangelio. Pasan los años, las idiosincrasias cambian, las culturas cambian, pero el evangelio sigue siendo el mismo. Ese evangelio que se les dio a Adán y Eva en el jardín del Edén, la palabra evangelio, de paso, quiere decir buenas noticias. Esas buenas noticias que Dios les dio a Adán y Eva en el jardín del Edén, de un redentor, un cordero de Dios, un salvador, son las mismas noticias que tenemos que estar predicando. Si llegaremos al cielo será por la gracia de Dios, por la justicia de Cristo. Y este ángel predica el evangelio eterno. Enseguida habla de la hora del juicio de Dios. Nos recuerda que en este momento, al fin del tiempo, se está llevando un juicio en el santuario celestial. Y en un estudio pasado dijimos que ahora Jesús está ministrando, ahora se está decidiendo el destino eterno de los seres humanos. Y enseguida dice: adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y en un estudio pasado dijimos que Dios insiste en el Apocalipsis, sobre todo, aunque otras partes en la Biblia también está, de que lo adoremos, que lo reconozcamos como el creador de todas las cosas. Y por eso en los mismos mandamientos Dios dejó el 4.º mandamiento que nos recuerda eso. Versos 8 al 11 de Éxodo 20: acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Nota esto: de los otros mandamientos Dios dice: no hagas esto, no hagas lo otro, haz esto. Pero cuando llega al 4.º mandamiento, Dios comienza diciendo: acuérdate. ¿Por qué Dios lo dice? Número 1, porque es importante para Él, si no, no lo diría. Número 2, porque Dios sabía que al pasar el tiempo el ser humano o se iba a olvidar completamente o le daría poca importancia a este mandamiento, y por eso Dios dice: acuérdate. Mas el 7.º día será reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué no? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7.º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Dios hizo 3 cosas especiales en este día especial. Para comenzar, nos muestra
que en el séptimo día, en el sábado, Dios reposó, no porque estaba cansado, pero para darles ejemplo a Adán y Eva de cómo entrar en ese reposo con Él. Número 2, lo bendijo, le puso una bendición especial. Y tú lees en la creación, Génesis capítulo 1, y dice que los días desde el 1 hasta el 6, domingo a viernes, fueron buenos en gran manera. Pero cuando llega al sábado, Dios le puso una bendición especial. Yo no puedo explicar eso científicamente. Lo único lo acepto por fe porque Dios lo dice, que cuando entramos en ese reposo, Dios nos da las bendiciones, el reposo físico, mental y espiritual que tanto necesita el ser humano ahora. Y enseguida Dios lo santificó. Y santificar es apartar algo con un propósito sagrado. De todos los días de la semana, Dios apartó el sábado de los otros 6 días para que fuera un día especial dedicado a Él. El segundo ángel dice así, noten, en el verso 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En un estudio futuro vamos a descubrir cuál es la caída de Babilonia, qué simboliza Babilonia en profecía. Pero de paso, hermanos, la ciudad de Babilonia tuvo su origen cuando Dios confundió las lenguas en la torre de Babel. Después del diluvio, las generaciones de Noé comenzaron a construir una grande torre. Hasta entonces se hablaba un solo idioma, la Biblia no dice cuál es, pues Dios descendió y les confundió las lenguas, no se entendían entre ellos y se dispersaron por diferentes partes del mundo. Y se le llamó la Torre de Babel, porque Babel quiere decir confusión. Y la palabra Babilonia viene de la palabra Babel. Y cuando la Biblia dice ha caído Babilonia, no está hablando de esa antigua ciudad, que ahora tú encuentras las ruinas de esa ciudad en el país de Irak, al sur de Bagdad. Ahí están ahora como un lugar arqueológico. No está hablando de eso. Cuando Dios le da esa visión a Juan, ya tenía más de 600 años que esta ciudad estaba en ruinas. Había sido destruida en el año 539 antes de Cristo por el imperio de los medos y los persas. Por lo tanto, cuando dice ha caído Babilonia, Apocalipsis, no está hablando de esta ciudad. El término Babilonia en el Apocalipsis representa confusión religiosa. Y en un estudio futuro vamos a ver esto en más detalle. Tercer ángel dice así, Apocalipsis 14, 9 al 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El mensaje de este tercer ángel es un mensaje de advertencia para la humanidad, para nosotros que estamos viviendo al fin del tiempo. No se vayan a perder nuestra siguiente presentación. Tú que estás viendo por la televisión, no te vayas a perder esta presentación que tenemos. Y en el capítulo 14, verso 12, dice así: aquí está la paciencia de los santos. Ahora nota, en el Apocalipsis se menciona la palabra santo, en otras partes de la Biblia se menciona la palabra santo. Y sabes una cosa, en la Biblia un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y dice Dios, aquí está la paciencia. ¿Por qué? Porque al fin del tiempo, en el tiempo en el cual tú y yo vivimos, se necesita la paciencia para vivir la vida cristiana. Hay tantas cosas que bombardean al cristiano que se necesita tener paciencia para vivir como Dios manda. Y vuelve a decir Dios, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y mis amados, aquel que guarda los mandamientos debe hacerlo no porque se va a salvar por guardar los mandamientos, sino porque tiene fe en Jesús, porque ya es salvo en Cristo. Y Cristo dijo en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Y porque amamos lo que Jesús hizo por nosotros, tenemos fe en Él, es por lo que vamos a guardar los mandamientos. Y ahora en el verso 13, mira lo que dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor.
De aquí en adelante, ¿de qué tiempo está hablando? Cuando se cumplieron las profecías de Daniel que hablaban del fin del tiempo, del juicio investigador. Cuando Jesús comenzó su obra sacerdotal en favor nuestro, basado en Daniel 8 y 9, nos lleva esa profecía hasta el año 1844 de nuestra era. Dice aquí: bienaventurado el que de aquí en lo adelante muere en el Señor. Y sabes, amado, desde el año 1844 para acá, muchos millones han muerto, pero la mayoría no son bienaventurados. ¿Sabes por qué? No han muerto en el Señor. Han muerto sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y termina diciendo el versículo: sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Tú mueres, pero tu vida sigue afectando a otros. El apóstol Pablo dijo: nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. Si tú vives una vida cristiana genuina, verdadera, después de muerto, tus hijos te van a recordar, tus nietos, gente que afectaste con tu testimonio, querrán ser el tipo de cristiano que tú fuiste. Por otro lado, si tú das mal testimonio a tus hijos, también eso va a afectar el futuro de ellos. Quiere decir, amados, que nosotros debemos de dar buen ejemplo a nuestros hijos. Yo deseara así, amados, dejarles cosas materiales a mis hijos, mis nietos, que si muero antes de que Cristo venga, dejarles cosas materiales. Pero sabes, el legado más grande que quisiera dejarles a mis hijos y mis nietos es una vida cristiana. Que se acuerden de mí, que digan: yo quisiera ser el tipo de cristiano que fue mi padre, yo quisiera ser el cristiano que fue mi abuelo. Y mira lo que dice aquí en Salmo 116, verso 15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Y qué dijimos que es un santo? Un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. ¿Por qué razón es de grande estima para Dios la muerte de sus santos? Tú y yo medimos la felicidad en esta vida en días, semanas, meses y años. Dios no así. Dios mide nuestra felicidad por la eternidad. Y Dios dice que todo el que muere, pero muere en Cristo, es bienaventurado, es de estima delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque aquel cristiano ya no tiene que seguir en esa batalla entre el bien y el mal. Ya está seguro en Cristo, está esperando la mañana de la resurrección. Como dice el libro de Corintios, Tesalonicenses: al tocarse la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya está ahí descansando, no tiene que sufrir con los sinsabores de esta vida. Pero tú y yo no lo vemos de esa manera. Todos los que están contentos, levanten la mano, porque se van a morir. Pero ¿por qué bajan la mano? ¿Qué no dice Apocalipsis 14:13? Que son bienaventurados de aquí en lo adelante los que mueren en el Señor. Tú y yo ya estamos viviendo en el tiempo del fin. Si mueres en Cristo, eres bienaventurado, eres feliz. Y entonces los capítulos, versos 14 al 16, dice Juan: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Y el trigo, mi amado, es un símbolo del pueblo de Dios. Y aquí se usa ese simbolismo. Se le dice que meta esa hoz, que recoja el trigo. Ya está listo para ser cosechado, porque la iglesia se preparó y Cristo viene en gloria por su iglesia. Es lo que nos está mostrando en estos versículos. Jesús en ese momento aparece gloriosamente por su pueblo. Pero entonces también en esta escena aparece otro cuadro. Nos muestra así el pueblo de Dios, pero mira lo que dicen los versos 17 al 20. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda,
Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí, amados, las uvas es un símbolo de los que se pierden. Y con el lenguaje dramático, con el lenguaje impresionista de Apocalipsis, nos muestra lo que sucede a aquellos que no murieron en Cristo, los que no estaban en Cristo cuando Jesús apareció en gloria. Aquí nos muestra, mis amados, que reciben de la ira de Dios. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí hay unos simbolismos para comenzar, mis amados. Salir sangre salió sangre hasta los frenos de los caballos es un símbolo de la destrucción total de los impíos. Yo tuve caballos en casa cuando mis hijas estaban adolescentes, y dependiendo el tipo de caballo, pueden estar a 4 pies los frenos del pie, hasta 5 pies de altura. Es un lenguaje dramático para mostrar la destrucción total de aquellos que fueron en contra de la verdad de Dios. 1600 estadios dice que corrió la sangre. Son como 185 millas. Y el único simbolismo que le encuentro es más o menos la distancia entre el norte y el sur de Palestina. Quiere decir, amados, que aún dentro del pueblo de Dios, gente que se llama que es parte del pueblo de Dios, pero que no está viviendo como Dios manda, en ese gran día no van a estar siendo identificados con el trigo, sino van a recibir de la ira de Dios. Y entonces vemos aquí, hermanos, 2 grupos. Y ya hay consistencia en toda la Biblia. Jesús habló de 2 grupos, no hay más que eso. En esta grande batalla entre el bien y el mal, o tú estás de un lado o estás del otro. No puedes ser independiente tú, en un lado o en el otro. Jesús habló de ovejas, cabritos, buenos, malos, justos, injustos, salvos, perdidos. Aquí se usa el simbolismo de trigo y uvas. Pero ahora te pregunto, ¿por qué razón Jesús usó el simbolismo de ovejas y cabritos? ¿Cómo son las ovejas? Son animales dóciles, se dejan guiar, se dejan dirigir. Y el que ha de ser salvo es que no fue rebelde al Espíritu de Dios, siguió lo que Dios le dijo, obedeció su verdad, sus mandamientos, su palabra. Pero por otro lado, ¿cómo son los chivitos, los cabritos, hermanos? Rebeldes. Yo tuve chivitos en casa también cuando mis hijas iban creciendo. Y recuerdo un día de verano, salí a cortar el pasto. Teníamos la casa, una sección de un jardín de flores de mi esposa, luego una sección de pasto de zacate, luego una sección de árboles frutales, estaba el cerco y el corral donde estaban los caballos y los chivos. Y salgo para cortar el pasto y veo que los chivos habían pelado allá atrás en el corral todo lo que había, no había nada verde. Le dije a mi esposa: mi amor, voy a dejar que los chivos coman zacate aquí, y ya una vez que dejen lo que dejaron, corto el pasto. No los dejes salir. Pero mi amor, si está tan lindo el pasto. Allá tú, pero mi consejo es que no los dejes salir. Hermanos, háganle caso a sus esposas. Abro, dejo salir a los chivos, me meto. Al rato escuché: Eduardo, ¿qué pasó? Salía espantado, porque cuando mi esposa me dice mi amor, mi hijo, todo anda bien. Pero cuando me llama por mi nombre, me llama Eduardo, la cosa está seria. Lo siguiente es que viene el garrotazo. Y salgo. ¿Qué creen que estaban haciendo los chivos? Se habían ido derechito al jardín de flores de mi esposa y se estaban comiendo las flores. Dije: estos chivos ingratos. Y ahí los llevo arrastrando. Pero dije: ¿cómo los voy a meter al corral estando el pasto tan bueno? Y se me ocurrió una idea. Pues los amarro en los árboles frutales. Total, ¿qué van a hacer? Van a ir hasta donde llega la soga. Los amarro, me meto a la casa.
No pasó mucho tiempo cuando otra vez Eduardo, y ahora dije, ¿qué pasó? Y salgo. ¿Qué creen que estaban haciendo esos chivos ingratos? Comiéndole la fruta, las hojas a los árboles y de puntitas. Ay, chivos ingratos. Voy y los desamarro, pero ¿cómo los voy a meter allá si está tan lindo el pasto? Ah, ya sé, se me ocurrió otra idea. Teníamos unos columpios allí de mis hijas. Dije, aquí los amarro, ni modo que se coman los columpios. Los amarré ahí, me metí a la casa. Y no pasó mucho para cuando escuché bah, bah. Y déjenme aclarar, hermanos, esa no fue mi esposa, fueron los chivos. Salgo corriendo y ¿qué creen que había sucedido? Estaban todos enredados los chivos. Y fui a quererlos desenredar y ¿qué creen que hicieron? Brincaron y saltaron y se enredaron más. Porque así es ese animalito. Y Dios por eso identifica a los que se han de perder con los chivitos. Dios quiere ayudar al ser humano. Y en vez del ser humano dejarse ayudar por Dios, rendirse a la voluntad de Cristo, ¿qué hace el ser humano? Brinca, salta en la vida y se enreda más la vida. Se causa dolor y sufrimiento y en el proceso maltrata a aquellos que lo aman y que se interesan por él, en vez de dejarse ayudar por Dios. Y si se van a perder, no es porque Dios lo quiere así, sino porque ellos así decidieron, fueron rebeldes en contra de Dios. La pregunta es, ¿en cuál grupo estarás tú? ¿Solamente 2 grupos? ¿O vas a estar entre los salvos o vas a estar entre los perdidos? Tú eres parte de este gran conflicto. Dios nos muestra en la Biblia el conflicto que comenzó en el mismo cielo y que se ha seguido peleando aquí en esta tierra. Tú eres parte, quieras o no. No puedes quedar neutral, tienes que tomar posición. Y el no aceptar lo que Dios te ofrece es ponerte en posición del enemigo, tomar parte con el diablo en ese gran conflicto. Ahora mira, Dios no solo nos muestra dónde comenzó el conflicto, que nosotros somos parte de ese conflicto, sino Dios nos muestra la solución para que tú y yo tengamos la victoria en ese conflicto. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En ese gran conflicto, en esa batalla que se pelea cada día por el control de tu mente, el diablo quiere tener control de tu vida, de tus emociones. Jesús quiere tener control también de tu vida. En ese gran conflicto, mi amado, ¿dónde está la victoria? Estos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Quiere decir que nuestra única esperanza es ir a los pies de la cruz, aceptar a Jesús como Salvador personal. Si tú quieres tener la victoria en este gran conflicto, Cristo Jesús es tu única esperanza. Dale tu vida a Cristo, entrégate a Él, ríndete al poder de Él, que Él te dé la victoria para que tú puedas vivir como Él manda, seas victorioso, que guardes sus mandamientos. Hay un relato bíblico. Cuando un hombre religioso vino a hablar con Jesús en Juan 3:5, y aquí dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este hombre religioso vino de noche a hablar con Jesús, pero llegó mascarando su situación, su vida, hablándole de teología, queriendo discutir teología con Jesús. Pero Jesús miró el corazón de ese hombre y supo la necesidad que tenía. Y mi amado, tú puedes venir a Dios, puedes venir a la iglesia mostrando que todo está bien en tu vida, que no tienes problemas, que todo anda bien, esconder tu vida, tratar de ponerte una máscara y mostrar que todo está bien. Pero sabes, mi amado, Dios ve lo que está en tu corazón. Dios ve las luchas que estás viviendo, ve ese conflicto que tienes contigo mismo, con la tentación, con el pecado. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. Y mi amado, si tú quieres ese día entrar al reino de los cielos, tienes que nacer del agua y del Espíritu.
Nacer del agua es ser bautizado como fue bautizada nuestra hermana esta noche. Es un símbolo, el agua no cambia a nadie, es un símbolo de que aceptas a Jesús. De paso, la palabra bautismo en griego simboliza sepultar, simboliza poner debajo, sumergir. Porque el bautismo representa muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso lo lees en el libro de Romanos capítulo 6. Entonces, nacer del Espíritu es la obra que el Espíritu Santo hace en tu vida. El hecho que tú vengas a la iglesia, que estés aquí esta noche, podrías estar en cualquier otro lugar menos que estar aquí. Quiere decir que el Espíritu Santo está obrando ese nacimiento en tu corazón. Tú que me ves por la televisión, el hecho que hayas sintonizado este canal y nos estás viendo, el Espíritu Santo está obrando ese nacimiento en tu vida. Y si tú le rindes tu voluntad, Dios promete a completar ese nacimiento del Espíritu también, para que tú puedas entonces entrar al reino de los cielos. Jesús nos dio ejemplo. Él fue bautizado en el Jordán por Juan. Juan no lo quería bautizar, pero Jesús dijo: deja de discutir. Quiso darnos ejemplo, y debemos de seguir a Jesús en ejemplo en todo en la vida, aún en el bautismo. Yo he bautizado a personas en el río Jordán. Una jovencita de hija de un misionero, venían del África y nos encontramos en Israel. Yo estaba en Jerusalén, de ahí viajamos a Tiberias, donde está el mar de Tiberias, ahí donde se desprende el río Jordán y donde se cree el área donde fue bautizado Jesús. Ahí bauticé a esa jovencita. Pero no necesitas ser bautizado en un río. El requisito es que haya agua, es una sepultura, es una tumba líquida. Es lo que quiere decir bautismo. Y cuando tú entiendes eso, Dios pone en tu corazón un nuevo sentido de gozo, de propósito, de poder espiritual, de perdón, de felicidad en tu vida. Tú sabes que en esta batalla entre el bien y el mal, la victoria está ganada. ¿Dónde está? Estos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Tú vienes a Jesús a los pies de la cruz y Él promete limpiarte de todo pecado, darte una nueva esperanza, una nueva vida. Naces, llegas a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Tú lo aceptas en tu corazón. Él ofrece perdonar tus pecados. Y yo no sé qué hay en tu vida, mi amado. Yo solo sé que una vez se sufre con cargos de conciencia. Tú que me ves por la televisión, no sé qué estás viviendo. Yo solo sé que hay mucha gente que lleva arrastrando cargos de conciencia, sentimientos de culpabilidad, sentimientos de fracaso en la vida, heridas emocionales. Dios promete perdonar todos esos pecados cuando tú vienes a Jesús. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y no hay nadie aquí en este momento, tú también que me estás viendo por la televisión, que esté fuera del alcance del perdón, del amor y de la misericordia de Dios. Tú te puedes considerar el gran pecador. Para ti Cristo Jesús llega a ser el gran Salvador. Y allá donde me estás viendo, acepta a Jesús, dale tu vida a Cristo, nace de nuevo en Cristo por medio del agua y del bautismo. Que Dios te bendiga. En unos segundos va a terminar esta transmisión, pero que Dios te bendiga hasta donde estás, en cualquier parte del mundo que nos estás viendo, y que Dios te ayude a sintonizarnos la próxima vez.